De lo dulce a lo amargo. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Job, capítulo 20, versículo 23. El libro de Job nos presenta profundas reflexiones sobre la justicia divina, el sufrimiento humano y la fugacidad de la vida eterna. Este versículo, pronunciado por Zofar, uno de los amigos de Job, expone una advertencia severa acerca de las consecuencias del pecado y la soberbia humana. Si bien debemos tener cuidado al interpretar estas palabras, en el contexto de la situación de Job, hay lecciones universales que podemos extraer de este pasaje. Zofar describe a la persona impía como alguien que, al estar saciado y cómodo, recibe el juicio de Dios de manera repentina e inevitable. Esto refleja una realidad espiritual. Cuando el ser humano vive ajeno a Dios, confiado en su propia suficiencia y buscando solo satisfacer sus deseos, se arriesga a enfrentar las consecuencias de sus acciones, porque nada puede escapar de la justicia divina. El pecado y la autosuficiencia pueden parecer dulces por un tiempo, pero siempre tienen un precio. El mensaje de este versículo también nos recuerda que no podemos confiar en la aparente seguridad que ofrecen las cosas materiales o placeres temporales. La plenitud verdadera no se encuentra en llenar vientre o satisfacer deseos egoístas, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. La justicia de Dios es perfecta y tarde o temprano todas las obras humanas serán juzgadas bajo su luz. Algunas lecciones para la vida. La ilusión de la autosuficiencia. El ser humano a menudo se siente seguro cuando tiene abundancia y comodidad, pero estas cosas no son garantía de verdadera paz ni de propósito eterno. Solo Dios puede darnos seguridad verdadera. El peligro del orgullo y la avaricia. Cuando el corazón se enfoca en los placeres materiales y en satisfacer deseos egoístas, nos alejamos de la voluntad de Dios y nos exponemos a las consecuencias del pecado. Vivir de manera centrada en uno mismo nunca lleva a la verdadera plenitud. La certeza de la justicia divina. Dios no ignora la maldad ni la injusticia. Su juicio es perfecto y aunque a veces parezca retrasarse, siempre llega en el momento adecuado. Esto nos invita a vivir con humildad y rectitud sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La verdadera satisfacción está en Dios. Todo lo que buscamos fuera de Dios es temporal y pasajero. Cuando depositamos nuestra confianza y nuestro gozo en el Señor, encontramos una satisfacción que el mundo no puede ofrecer, tampoco quitar. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy poniendo mi confianza en las cosas materiales o en Dios? ¿Busco satisfacer mis propios deseos a expensa de lo que Dios quiere para mí? ¿Estoy viviendo con un sentido de humildad y dependencia en la justicia de Dios? ¿Cómo puedo buscar una satisfacción más profunda en mi relación con Dios en lugar de buscar las cosas pasajeras de este mundo? Algunas aplicaciones prácticas. Evalúa tus prioridades. Reflexiona sobre lo que ocupa tu corazón y tus pensamientos. Si las cosas materiales o el ego ocupan el lugar central, pídele a Dios que te ayude a reorientar tu vida hacia Él. Practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que deseas o en lo que falta, agradece a Dios por lo que ya tienes y reconoce que todo proviene de su mano. Busca la verdadera plenitud en la palabra. Dedica tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios, permitiendo que transforme tu perspectiva y te guíe a una vida de satisfacción espiritual. Vive con humildad. Reconoce que todo lo que tienes y eres depende de Dios y vive cada día con gratitud y dependencia en Él. Agradezcamos al Señor por recordarnos que la verdadera plenitud no se encuentra en las cosas materiales ni en satisfacer nuestros propios deseos, sino en caminar con Él. Pidámosle que nos ayude a vivir con humildad y a depender siempre de Él. Que nuestras decisiones reflejen un corazón agradecido y dispuesto a seguir su voluntad. Que proteja nuestros corazones de la soberbia
y de la avaricia, y que nos enseñe a buscar en Él la satisfacción verdadera. Meditaciones desde el bambusal. Bendiciones.